Quería empezar primero agradeciendo a los organizadores del seminario por la invitación y en general también por la actividad esta de cada 2 semanas llamando gente y organizar esto que es un trabajo y que creo que vino de agradecer. Yo voy a hablaros un poquito de mi área de investigación, que es la geometría diferencial y más específicamente el estudio de una familia de superficies llamada superficie de curvatura media constante. Entonces, primero voy a hacer un pequeño repaso de lo que es teoría de superficie, empezando un poco con los conocimientos que se dan en el grado, y ya me iré después especializando dentro de mi área. Entonces, en teoría de superficie, la primera definición, como no puede ser de otra manera, es la de superficie. Esta es la definición que se da aquí en el grado, que lo que nos dice intuitivamente es que una superficie es un subconjunto de R3 que tiene la propiedad de que podemos estudiar este objeto localmente en un entorno de cada punto mediante unas aplicaciones diferenciables que van de R2 a nuestra superficie. Estas aplicaciones se llaman parametrizaciones y, por una parte, el hecho de que las aplicaciones vayan de R2 a la superficie, lo que nos dice es que, intuitivamente, las superficies están en biyección con R2, o sea, como que son objetos dos-dimensionales. Por otra parte, la diferenciabilidad nos indica que las superficies van a ser objetos, digamos, visualmente suaves, sin picos. Y, de hecho, de manera natural vamos a poder definir en cada punto de la superficie un plano tangente. De igual manera, podríamos definir también localmente una aplicación de Gauss. ¿Qué es la aplicación de Gauss? Pues es, como ya digo, va a ser un campo vectorial definido localmente sobre la superficie que va a ser diferenciable, va a ser unitario, va a tener siempre norma 1 y en cada punto va a ser perpendicular a la superficie o al plano tangente correspondiente. Es decir, va a ser un vector normal unitario. Esta aplicación se va a poder definir en principio solo localmente porque hay superficies donde no se puede definir de manera global, como por ejemplo la banda de Möbius. De hecho, las aplicaciones donde sí se puede definir esta aplicación globalmente se llaman superficies orientables. A partir de la aplicación de Gauss, vamos a intentar dar una noción de curvatura en superficie, que es un poco el tema central de mi investigación. La curvatura en superficie, digamos, ¿qué es lo que queremos que sea? Porque para mí es una cuestión no de qué es, sino de cómo queremos definirla. Lo que nos parecería interesante es definir una aplicación que en cada punto de la superficie nos dé información sobre cómo se curva la superficie en el entorno de dicho punto, que nos dé información de esta naturaleza. Entonces, en principio no hay un camino directo para hacer esto. Sin embargo, podemos recurrir a que sí sabemos definir la curvatura en curvas. En las curvas, la curvatura se calcula de forma intuitiva y además tiene una interpretación clara mediante la segunda derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es, para estudiar la curvatura en superficie, vamos a estudiar las curvas que componen nuestra superficie. Entonces, ¿para ello qué vamos a hacer? Pues voy a coger la siguiente construcción. Dado un punto, voy a considerar una dirección tangente a la superficie. Y con esta dirección y este punto, considero un plano que corte de forma perpendicular a la superficie. Y considero la intersección de estos dos objetos. La intersección va a ser una curva, de hecho va a ser una curva plana, y ahora voy a intentar calcular la curvatura de esta curva, que es algo que sí que puedo hacer. Lo que voy a hacer ahora es este mismo procedimiento, pero para cualquiera de las direcciones de la superficie. Lo que encontramos es que existe una dirección, una curva, donde la curvatura es un valor máximo y otra donde la curvatura va a ser un valor mínimo. Y, digamos, en general vamos a llamar direcciones principales a las direcciones donde se da el máximo y el mínimo y curvaturas principales a las curvaturas asociadas a estos valores. En general, si la curvatura mínima y la máxima no coinciden, un fenómeno que se da es que las direcciones principales son ortogonales. Dados estos dos valores, vamos a dar una definición de curvatura. Sí. Cuando tienes curvaturas principales distintas, sí, son únicas para cada punto. Van a depender del punto. Sí. Solo hay una dirección en la que se alcanza el máximo y una en la que se alcanza el mínimo. Efectivamente. Si son iguales, todas las direcciones son direcciones principales. Y eso tiene la propiedad de que son ortogonales. Pues a partir de esto, con estos dos valores, vamos a dar una noción de curvatura. Por una parte, digamos, las dos principales definiciones son la curvatura media, que es la media entre el máximo y el mínimo, y por otra parte, la curvatura gaussiana es el producto de las curvaturas principales. Yo cuando vi estas definiciones en el grado pensé, ¿por qué esto y no otra cosa? Porque al final es como un poco arbitrario, ¿no? Coges el máximo o el mínimo y haces un poco lo que sea.
Pues resulta que estas definiciones, para según qué cosas, aparecen de manera bastante natural. La curvatura de Gauss, por ejemplo, se estudia en el grado el teorema de Gauss-Bonnet, que relaciona la curvatura gaussiana con, digamos, propiedades topológicas, la característica de Poincaré, que tiene la superficie. La curvatura media, por otra parte, creo que no hay ningún teorema dentro del grado donde se estudie o me aparezca esta cantidad. Sin embargo, vamos a ver que sí que aparece de manera bastante natural en ciertos problemas. Y eso es un poco lo que vamos a mirar ahora. Sobre la curvatura media, quizás un apunte que habría que hacer es que, al igual que la curvatura de Gauss, se llama de Gauss porque la definió Gauss, la curvatura media se podría llamar curvatura de Germain porque quien la definió fue Sophie Germain, que fue una matemática francesa de entre el siglo XVIII y XIX. Ella empezó a trabajar o introdujo esta definición para modelizar la elasticidad en superficie. Y es que se dio cuenta de que la curvatura media no es solo el promedio entre el máximo y el mínimo de las curvaturas, sino que es como un valor esperado, un promedio, de todas las posibles direcciones que pasan por un punto dado. Entonces, si cogiésemos pues eso, todas las direcciones posibles, integrásemos la media, lo que nos saldría sería exactamente esta curvatura. Y es por esta propiedad por lo que yo creo que, digamos, empezó a trabajar para modelizar la elasticidad, porque la curvatura de alguna manera se corresponde con la tensión, con diferencia de presiones, con problemas de este tipo. Ahora vamos a ver un poco más hasta dónde llega este símil. Dentro de toda la familia de superficies, mi estudio está centrado en las que tienen curvatura media constante, también llamada superficie de CMC. Dentro de esta familia, que ahora veremos que es amplia por un lado, pero no tanto por otro, existe un tipo particular que son las que tienen curvatura media exactamente cero, llamadas superficies mínimas. Entonces, voy a poner primero algunos ejemplos así sencillos. Algunas superficies son muy conocidas. Por ejemplo, dentro de superficies CMC no mínimas tenemos la esfera, el cilindro, pero también hay otras como por ejemplo el onduloide. El onduloide es una superficie que es como una cierta deformación del cilindro. De hecho, está como un poco entre medio entre un cilindro y una esfera. En función de, digamos, cómo de curvado esté, acaba siendo exactamente una esfera. El nodoide es una superficie CMC de revolución que tiene autointersecciones y de igual manera vuelve a ser como un punto medio entre un cilindro y una esfera. Aquí, por ejemplo, pongo una más exótica, que es el triunduloide, que es, digamos, se parece mucho a un onduloide, solo que tiene tres ramas. Respecto a superficies mínimas, las más sencillas son el plano, el helicoide, el catenoide, que es el resultado de rotar una curva catenaria, la superficie de Enneper, que es topológicamente un plano, pero debido a cómo se curva, tiene autointersecciones, y la superficie de Costa, que es interesante porque tiene una topología no trivial, y después también porque si la miramos asintóticamente, vemos que es el resultado de combinar por una parte dos catenoides, digamos en los extremos arriba y abajo, y en el punto medio tiende asintóticamente a un plano. Topológicamente es un cilindro, sí, efectivamente. Lo único, bueno, se extiende hacia el infinito en todas direcciones. Lo que pasa es eso, que se curva mucho. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos así sencillos. La pregunta es, ¿por qué se empezó a estudiar esta superficie? ¿Qué interés tienen? Pues el primero, al menos históricamente, y diría que más relevante, es el problema de Platón. El problema de Platón, en su origen, digamos, no es un problema matemático, sino que es tiene un origen físico, y lo que nos pregunta es, nosotros consideramos una curva simple y cerrada. Simple significa que es una curva sin autointersecciones. Y ahora consideramos todas las superficies que tienen como borde exactamente esta curva. ¿Vale? Entonces, dentro de toda esta familia de superficies, ¿cuál es la que tiene área mínima? O, bueno, para empezar, si existe, ¿cómo es? Bueno, resulta que en este problema, que tiene una formulación relativamente sencilla, es un problema variacional bastante natural, resulta que los puntos críticos de este problema van a ser las superficies mínimas, exactamente. En particular, si hay una solución a este problema, va a tener que ser necesariamente una superficie mínima. De hecho, el origen de llamar a estas superficies mínimas viene de este problema exactamente, porque al final son las que minimizan el área en este tipo de problemas. Digo que este problema es de origen físico y no matemático porque Platón, por ejemplo, no era matemático, era un científico. Y a él le interesaban este tipo de problemas de optimización. Como en el siglo XVIII o XIX no había ordenadores, lo que hacía era que utilizaba películas de jabón. Cogían un alambre que juega el papel de la curva cerrada y pues la metían en una solución. Y esa solución, digamos, daba unas películas de jabón y por la tensión superficial
salían superficies que minimizan el área. Aquí vemos algunos ejemplos, estos son todos ejemplos, digamos, reales que se pueden hacer en laboratorio. Esta superficie se corresponde al catenoide, esta a un helicoide y esta parece así como una silla de montar, pero cuando, digamos, estudiamos los modelos matemáticos con los que se corresponden, el catenoide, bueno, digamos, teníamos aquí el catenoide extendido, el helicoide se va hacia el infinito y esta superficie, que se llama superficie de Scherk doblemente periódica, no es solo una silla de montar, sino que en realidad, cuando la extendemos analíticamente, nos sale como una superficie que se extiende en dos direcciones, de manera periódica. Si tenéis curiosidad por el problema de Plató, pues que sepáis que fue resuelto en 1931 por dos matemáticos de manera independiente. Radov dio una solución parcial, Douglas dio una solución bastante completa para curvas de Jordan arbitrarias. De hecho, debido a este problema se llevó una medalla Fields. Y aunque el resultado de ambos es bastante profundo, yo creo que con las hipótesis así que contamos, dirá que lo que sí que puedo decir es que si la curva es de Jordan irrectificable, es una hipótesis bastante general, entonces siempre existe una superficie de solución del problema. Y esta va a ser necesariamente una superficie mínima. Respecto a superficies no mínimas, existe una variante de este problema donde la superficie de CMC juegan el papel de puntos críticos, de manera que las soluciones de esta variante son exactamente siempre superficies de CMC. No obstante, no me quería quedar con los problemas variacionales porque esta teoría tiene ya 150 años de antigüedad y se han encontrado conexiones con otras ramas de las matemáticas. Yo destaco aquí principalmente el análisis complejo, ahora vamos a ver un poco una pincelada de dónde llega esta relación, y por otra parte la teoría de Depes. La teoría de Depes, la relación que tiene es que las superficies de CMC pueden entenderse de una forma relativamente directa como soluciones de una cierta depelística. Esto de interés que tiene es que todos los teoremas de existencia o de unicidad que podemos encontrar dentro de esta rama, que las EDPs elípticas suelen ser las que mejor se comportan, tienen automáticamente una descripción o una interpretación geométrica dentro de la geometría diferencial, gracias a esto. Por último, respecto al análisis complejo, quería comentaros una herramienta que es la representación de Weierstrass, que lo que nos dice, así intuitivamente, es que existe una correspondencia entre superficies mínimas y funciones holomorfas. Más específicamente, toda superficie mínima, a partir de toda superficie mínima se pueden extraer dos funciones, FG, siendo una holomorfa, otra meromorfa y con un producto holomorfo. Esto sirve para estudiar pues, distintas propiedades de superficie usando análisis complejo, sin tener que hacer nada de geometría. Lo más interesante para mí es el recíproco, que es que, dado un par de funciones con estas características, que son relativamente generales, uno puede construir automáticamente una superficie mínima. Esta idea se usa para construir, por ejemplo, bandas de Möbius mínimas, para construir, por ejemplo, como pongo aquí, superficies que sean periódicas en una dirección, en dos direcciones o incluso en tres direcciones y hacen como una especie de teselación del espacio. Esto daría la sensación de que superficies mínimas o en general de CMC tiene que haber un montón. Lo que pasa es que hay teoremas que nos dicen un poco lo contrario. Aquí, por ejemplo, comento un resultado del teorema de Alessandrov, que si cogemos una superficie de CMC compacta y le exigimos que no tenga autointersecciones, entonces la única superficie tiene que ser la esfera. No existe otra posibilidad. Entonces, digamos, por una parte, hay resultados que nos indican que tiene que haber mucha superficie, pero por otra parte, vemos que siempre que ponemos dos o tres condiciones, existen teoremas de este estilo, de caracterización de superficie de CMC y mínima. Y bueno, ya por terminar, no sé cómo voy de tiempo, voy a comentar un poco un problema que sí que he estado trabajando yo durante la tesis, que es el problema de la partición. Este es un problema de tipo variacional, que lo que nos dice es, consideremos la bola unidad del espacio euclídeo. Y vamos a intentar dividir la bola unidad en dos regiones, V1 y V2, que tienen, y vamos a exigirles que tengan un volumen prefijado. Por ejemplo, que V1 sea 1/3 de la bola unidad y que V2 sea 2/3. Y vamos a suponer que la interfase entre las dos regiones es una superficie. El problema de la partición lo que pregunta es cuáles son aquellas superficies con área crítica, o en particular cuáles son las superficies, digamos, que tienen área mínima y hacen esta división de manera óptima en ese aspecto. Resulta que la solución a este problema tienen que ser superficies de CMC, sin autointersecciones y de frontera libre. Esto quiere decir que cortan perpendicularmente al borde que cortan perpendicularmente al borde de la esfera. Sobre este problema hay un resultado importante, que es que si la superficie es topológicamente un disco, entonces el único disco de curvatura media constante y de frontera libre tiene que ser o bien un trozo de plano o bien un trozo de esfera, ¿vale? Los ejemplos así más sencillos que pueda haber, porque al final son los ejemplos rotacionales más elementales.
Nietzsche, que demostró este teorema en 1985, postuló que cuando la superficie es topológicamente un cilindro, las únicas soluciones deberían ser las rotacionales, que son, digamos, estas tres, el onduloide, el catenoide y el nodoide. Resulta que esto no es totalmente cierto, porque 10 años después se encontraron ejemplos de superficie de curvatura media constante y de frontera libre que no eran rotacionales, o sea, eran ejemplos no triviales, no eran como los anteriores, aunque eran soluciones con autointersecciones, se cortaban a sí mismas. En el caso mínimo, también mis directores de tesis y Laurent Hasbir, un colaborador nuestro, pues demostraron que existían anillos mínimos, o sea, para curvatura media exactamente cero, pero en las mismas condiciones. Eran mínimos, de frontera libre, no rotacionales, pero también con autointersecciones. Con lo cual, estos dos teoremas no daban soluciones nuevas al problema de la partición, que era, digamos, que exigía la condición de autointersección. Y nosotros, o sea, mi directora de tesis y yo, encontramos, digamos, pudimos mejorar el resultado de 20 y encontramos superficies de CMC con frontera libre que no eran triviales, o sea, eran ejemplos distintos a los anteriores y sin autointersección. Sí que eran sí que eran soluciones nuevas a este problema variacional. Y bueno, por comentar un poco de dónde vienen estas soluciones, lo que encontramos eran familias de superficies que surgían de formar nodoides, que fueran de CMC y de frontera libre. Entonces, digamos, encontramos un conjunto numerable de maneras de hacer estas deformaciones que daban nuevas soluciones al problema de la partición. Y también podíamos estudiar un poco su grupo de simetría y, bueno, ciertas propiedades más. Y ya con esto, pues... charla, Alberto. La verdad que ha sido muy ilustrativa y muy interesante. Y vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Si os parece bien, pasemos primero con las preguntas online. No sé si hay alguna, ¿les escucháis mucho? ¿Desde Bonn? Desde Bonn, efectivamente. Uf, Elías. Directa. Un anillo. Nada, un anillo es topológicamente un cilindro. O sea, no sé por qué aquí en el área se suele hablar más de soluciones de tipo anular. Supongo que es porque cuando hablamos de anillo nos referimos a un cilindro acotado, pero vaya que... Bueno, pues estupendo. Le tenía miedo a tu pregunta, Elías. Me esperaba una cosa así más loca, pero bueno, esta la sabía responder. ¿Alguna pregunta más online? Vale, pues entiendo que no. Pasemos a las preguntas presenciales. No sé si... Yo, Alberto, no quiero que esta pregunta sea una putada, pero tengo curiosidad. ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, en el teorema de lado, cómo encuentra las superficies mínimas con frontera curva? ¿A qué te refieres con cómo la encuentras? Que sí, que digamos, no es solo existencia de unicidad, que cómo se puede sacar esa solución. Plantearme una serie de ecuaciones diferenciales y gracias a un teorema de ecuaciones dicen que existe o cómo se encuentra ese tipo de cosas. Pues el problema de Plató se pudo resolver utilizando representación de Weierstrass, o sea, haciendo representación, digamos, utilizando, no estudiando superficies mínimas directamente, sino haciendo análisis complejo y, digamos, traduciendo las condiciones, digamos, la frontera a condiciones geométricas sobre las funciones holomorfas, que significa que la superficie esté tocando esa frontera y cosas así. Sí. De hecho, la solución más general dice, o sea, te da el resultado incluso cuando estás trabajando con curvas de Jordan arbitrarias. Y ahí la solución no es una superficie, sino que es lo que se llama una superficie generalizada. Es como un objeto de variable compleja que si lo intentas ver geométricamente es como una superficie que tiene como bifurcación. Como que en algunos puntos es singular, no es diferenciable, digamos. ¿Sí? ¿Qué técnicas son las que habéis usado vosotros para buscar el análisis complejo o tradicional? Pues hemos usado un poco la misma teoría que usaba Bente. La idea que teníamos era, si nosotros queremos encontrar una modificación de esta superficie, vamos a intentar buscar una familia general, pero que sea buena. Y lo que hacíamos es que la superficie de curvatura media constante se pueden parametrizar de una manera que su métrica, digamos, satisface la ecuación del seno hiperbólico de Gordon. No sé, vamos, es una ecuación sencilla. Sí, pues el laplaciano es igual a un seno hiperbólico de una cosa y ya está.
esa ecuación se puede, después le añadimos una condición inicial que es que pudiéramos foliar la superficie, o sea, pudiéramos descomponerla en curvas y cada una de esas curvas estuviera contenida en una esfera, que puede parecer una cosa así como muy abstracta a nivel geométrico, pero que es simplemente una condición más. Entonces teníamos la EDP del seno hiperbólico de Gordon, esa otra EDP que era muy sencilla, eso nos daba un problema sobredeterminado y es que ese problema sobredeterminado pues sale muy bien. Entonces lo que hicimos fue un poco estudiar lo que hizo Bente, de hecho el teorema también de mínima es un poco siguiendo esta técnica. Lo que pasa es que Bente, la sensación que tengo es que hizo un estudio un poco limitado y no llegó a estudiar en profundidad la técnica esta. Y nosotros lo que buscamos fue, dentro de esta familia de superficies, cuáles eran las superficies rotacionales, las facilitas, digamos, las que son fáciles de entender, y a partir de eso encontramos una forma de, digamos, como modificar o perturbar un poco la EDP para que nos saliera algo que cumpliera todas las propiedades que queríamos. ¿En qué sentido? O sea, que... Has dicho que perturbáis la curva. Sí. ¿Cómo la perturbáis? ¿Mis condiciones para que la solución? Las soluciones las tenemos, o sea, digamos, todas las soluciones son las soluciones de ese sistema sobredeterminado. Tenemos una forma más o menos directa de entender cuál es la estructura de esas soluciones y, claro, también tiene su porqué, usamos superficies que estuviesen foliadas por líneas de curvatura esférica porque justamente el borde de esta superficie está en una esfera. Entonces lo que queríamos es la esfera que contenga a este borde y la esfera que contenga a este borde, pues que las dos coincidan. Y así ya meto la superficie dentro de una esfera. Un poco, la verdad que el resultado este, o sea, el cómo sale, me parece una idea súper interesante, súper bonita. Y de hecho, no sé, algunos resultados ya fuera de geometría, donde hay problemas sobredeterminados, se puede seguir esta técnica de coger una familia de soluciones que tengan unas propiedades así buenas. Yo quería preguntarte, porque no me he enterado, ¿qué significa frontera libre? Frontera libre que digamos la superficie corta perpendicularmente al borde de la esfera. O sea, es de frontera libre respecto a algo, ¿no? Por ejemplo, puede haber frontera libre en una esfera, también hay superficie de frontera libre respecto a dos planos, cosas así. Entonces nos ha permitido encontrar una nueva superficie de CBC que no se conocía anteriormente. Sí, y que digamos, pues no tienen autointersecciones y siguen siendo de frontera libre. ¿Y la condición de que sean anillos es importante? O sea, ¿podría intentar generalizarlo si no fueran de ese tipo? Para la técnica que hemos usado, sí, es muy importante, porque claro, cuando tú tienes que tu superficie la descompones en curvas que están contenidas en esferas, pues claro, al final lo que estás diciendo es como que cada sección tiene que ser una circunferencia. Entonces, al final lo que te da son superficies de tipo cilíndrico. ¿Una pregunta más? Bueno, pues ya como siempre preguntamos al final de los seminarios PhD, nos gustaría saber un poco tu opinión, tu experiencia hasta ahora, aunque como la gran, bueno, muchos de nosotros, los mismos organizadores, un poco somos los más veteranos aquí en el doctorado, pero pues un poco la experiencia del tiempo que llevas aquí. Pues no sé, la verdad que la experiencia por ahora ha sido increíble. O sea, me siento súper cómodo aquí, además puedo hacer cosas que me parecen interesantes, que tengo cierta libertad para poder pensar los tipos de problemas que quiero hacer. También para organizarme, digamos, yo qué sé, poder, no sé, gestionar un poco mi vida, ¿no? Tener esa libertad para organizarme. Y después también el ambiente aquí es la hostia, o sea, está súper, que es la verdad. O sea, me encanta estar aquí, vengo todos los días súper contento a trabajar porque digo, coño, voy a estar con gente con la que me llevo muy bien, ¿sabes? Eso es una pasada. Bueno, pues después de estas preciosas palabras de nuestro compañero Alberto Intelecto, damos por finalizado su charla de y no dice cada pastelito.